William Shatner se puso visco a propósito. NBC había pedido dos versiones de la escena, una con el beso y otra sin él. Pero Shatner saboteó todas y cada una de las tomas sin el beso, hizo muecas, se cruzó los ojos, las hizo inutilizables. La cadena no tuvo más remedio que emitir el momento más controvertido de la televisión en 1968. Mientras tanto, el Dr. McCoy estaba realizando una cirugía con saleros. Saleros daneses reales, reutilizados como instrumentos médicos porque el presupuesto para utilería era así de desesperado. ¿Y Leonard Nimoy? Él quería que Spock muriera, exigió que lo mataran, hasta que Paramount le ofreció algo mejor que dinero, una silla de director. Esto es Star Trek, la serie original. Y estos son 30 datos que prueban que el caos detrás de cámaras era más extraño que cualquier cosa que sucediera en pantalla. Y antes de sumergirnos en este caos, tenemos un dato extra que te espera al final. Y oye, deja un comentario ahora mismo y dime desde dónde estás viendo esto. Quiero saber dónde se esconden todos ustedes, los Trekkies, ahí en el universo. Ahora, entremos en la locura. Hecho 1. Shatner burló la censura visqueando. En la polémica escena de Star Trek, el beso de Kirk Uhura, NBC temía, sucedió en 1968. El matrimonio interracial solo había sido legal durante un año. Entonces la cadena ordenó filmar dos versiones, una con el beso y otra sin él. William Shatner tenía otros planes. En cada toma alternativa, aquella sin el beso, él deliberadamente visco, hace muecas ridículas y actúa como un completo tonto. Cada soltero, llevar, inutilizable. Nichelle Nichols confirmó que también equivocaron las líneas a propósito. La cadena no tuvo elección. Ellos transmitieron el beso. Shatner no solo hizo historia, sino que obligó a NBC a actuar mediante su incompetencia armada. Los censores nunca lo vieron venir y el episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados en la historia de la televisión. Recuerda, la flecha de Cupido mata a Vulcano. Hecho 2. El beso histórico fue en realidad el primer beso interracial guionizado en la televisión estadounidense. Televisión. Aunque el beso entre Kirk y Uhura suele llamarse el primer beso interracial de la televisión, eso no es del todo exacto. La televisión británica ya había mostrado besos interraciales desde 1959. Incluso en Estados Unidos hubo momentos no guionizados antes de esto. Pero esto es lo que hizo diferente a Star Trek. Fue el primer beso interracial, guionizado entre actores negros y blancos en una serie de televisión estadounidense. Esto no fue un beso en la mejilla propio de un programa de variedades. Se trataba de dos personajes ficticios, de un drama con guión que compartían un momento íntimo. La cadena sabía que causaría controversia. Sabían que ciertos estados se negarían a emitirlo. Sabían que estaban haciendo una declaración. Y es exactamente por eso que importaba. Esta no fue una representación accidental. Fue deliberado, premeditado y revolucionario. Y te vería tan ocupado en tus órdenes y oiría tu voz desde todas las partes del barco. Hecho 3. NBC pasó de prohibir el beso a publicitarlo. Antes de que se emitiera el episodio Los hijastros de Platón, el 22 de noviembre de 1968, los ejecutivos de la NBC hicieron algo impactante. Sacaron anuncios en el periódico que promocionaban específicamente el polémico beso interracial que inicialmente habían luchado por evitar. ¿Por qué este cambio total? Simple. Vieron que la controversia daba rating, el programa perdía audiencia y NBC pensó que el escándalo lo salvaría. Así pasaron de un no rotundo a promocionar un momento innovador en semanas. Es el truco más antiguo del mundo de las redes. Si no puedes superar la controversia, explótala. Y funcionó. El episodio fue de los más vistos de la temporada, probando que lo que más temes es justo lo que tu audiencia quiere ver. Estoy tan asustada. Así es como quieren que te sientas. Les hace pensar que están vivos. Dato 4. El beso generó más cartas de fans que cualquier otro episodio, y todas fueron positivas. Los ejecutivos de NBC estaban convencidos de que el sur estallaría en indignación. Temían boicots, cartas de enojo e incluso amenazas. En cambio, Paramount recibió la mayor cantidad de cartas de fans que jamás habían recibido por un solo episodio de Star Trek, y la gran mayoría eran positivas, dijo Nichelle Nichols. Muchas de las cartas eran de chicas adolescentes preguntando cómo se sentía besar al Capitán Kirk, y otras tantas de chicos preguntando cómo era besar a Uhura. Había curiosidad, emoción, admiración, pero casi ningún odio. La NBC temía que la reacción nunca se materializara. Resulta que el público estaba mucho más preparado para el cambio de lo que creían los nerviosos ejecutivos. El beso no destruyó Star Trek.
demostró que el programa estaba adelantado a su tiempo. No tengo el poder. Lo siento profundamente. Hecho 5. El doctor, el equipo médico de McCoy eran saleros. En La trampa del hombre hallan a un alien que anhela sal. El utilero Irving Feinberg compró saleros daneses para la escena. Diseños hermosos de aspecto futurista. Pero cuando se los mostró a Gene Roddenberry, se dieron cuenta de un problema. Los saleros se veían tan futuristas que el público nunca los reconocería como saleros. Necesitarían que un personaje literalmente señalara y dijera, mira, esto es un salero. La solución de Roddenberry: usar saleros comunes del comedor en el episodio y reutilizar esos elegantes saleros daneses como instrumentos quirúrgicos del Dr. McCoy en enfermería. Por 2 años, McCoy salvó vidas con cubiertos decorados. Esto ahorró presupuesto y fue un ingenioso truco de producción de Star Trek. No es Nancy, Bones. ¿Estás loco? Murieron 4 tripulantes, ahora son más. Criatura que mata necesita sal para vivir. Y taos. No hay hecho 6. Las puertas de la empresa eran tan ruidosas que los actores no podían hablar cerca de ellas. Las icónicas puertas empresariales son famosas por su suave sonido, ese tobogán futurista y satisfactorio que se convirtió en sinónimo de Star Trek, excepto que ese sonido era completamente falso. En realidad, las puertas hacían ruidos fuertes, chirriantes y mecánicos, nada remotamente futurista. El sonido era tan molesto que el departamento de audio tuvo que añadir el famoso whoosh en postproducción. Y como las puertas reales eran tan ruidosas, prácticamente nunca ves a los actores hablando mientras las puertas se abren o se cierran. Mira cualquier episodio de nuevo. Lo notarás de inmediato. Los personajes pausan a media frase, esperan el cierre de puertas, sincronizan sus diálogos con el movimiento. Una vez que lo ves, no dejarás de notarlo. El futuro tuvo que ser fingido, con efectos de sonido y pausas estratégicas. Señor. Seguridad. Señor, Riley se dirige a la enfermería. Asegúrate de que llegue. Capitán, vaya al puente. Hecho 7. Spock fue diseñado originalmente con piel de color rojo brillante. Cuando Gene Roddenberry concibió por primera vez a Spock, quería que el personaje tuviera la piel roja para enfatizar realmente sus orígenes extraterrestres. Habría sido impactante, inolvidable, completamente de otro mundo. Pero había un problema enorme. El programa se filmó en blanco y negro para el primer piloto, y los productores temían que la piel roja en una pantalla en blanco y negro se viera inquietantemente similar al blackface. La imagen era inaceptable, así que descartaron la piel roja por la tez pálida. Leonard Nimoy fue un ícono de orejas puntiagudas y cejas arqueadas. Si el diseño original persistiera, Spock como extraterrestre rojo sería muy distinto. Señor Spock, las computadoras del barco lo guiarán durante el viaje, Hanson. El curso se fijará automáticamente. No lo comentes con la tripulación ni con el personal de la base. ¿Sabes leer? Entendido, señor. Hecho 8. Los productores utilizaron escenas sexys para burlar la censura con temas políticos. Después de que NBC rechazara el piloto original por ser demasiado controvertido, los productores aprendieron una valiosa lección. Si quieres abordar temas políticos serios, distrae a los censores con otra cosa. Así que usaron deliberadamente escenas subidas de tono con bailarinas semidesnudas, besos provocativos y momentos sugerentes para desviar la atención de los difíciles temas políticos y el comentario social de la serie. Dales a los censores algo por lo que escandalizarse y no notarán la alegoría de la guerra de Vietnam que se esconde debajo. El episodio A Private Little War es un ejemplo perfecto, con un beso provocativo en primer plano, mientras que el episodio aborda el intervencionismo estadounidense en el fondo. Los censores se centraron en el romance y pasaron por alto por completo la política. Desorientación genial. No. Dato 9. Gene Roddenberry vendió desechos del show a fans durante la emisión. El rodaje genera residuos, como descartes y recortes sobrantes del montaje final. Los estudios lo desechan. Pero Gene Roddenberry vio una oportunidad. Lincoln Enterprises recogió recortes desechados y los vendió a los fans durante la producción. Literalmente monetizó el suelo de la sala de edición. Los fans podían poseer piezas reales de episodios de Star Trek, momentos que nunca llegaron a emitirse, tomas alternativas, escenas eliminadas. Fue brillante, fue descarado y funcionó. Roddenberry convirtió la basura en ganancias y les dio a los fans una pieza de la historia de la televisión que no podían conseguir en ningún otro lugar. 5, 4. Iniciamos la cuenta regresiva final. 3, 2, 1... Y ahora presenciamos el momento exacto del impacto total y absoluto contra el objetivo. Dato 10.
Los uniformes de la flota estelar eran de un taller clandestino. Star Trek tenía un presupuesto muy ajustado. El dinero escaseaba, el programa era caro y debían recortar gastos. Uno de esos recortes, los disfraces. Para ahorrar dinero, la producción recurrió al trabajo en talleres clandestinos para fabricar los icónicos uniformes de la flota estelar del elenco. El futuro utópico, donde la humanidad había superado la explotación, estaba vestido por trabajadores explotados en el presente. Es una ironía oscura e incómoda. Un programa que predicaba la igualdad y el progreso dependía de prácticas laborales poco éticas para dar vida a esa visión. Los ideales fílmicos distaban de la realidad tras cámaras. Esa brecha marca el legado de Star Trek hasta hoy. Quiero saber quién lanzó el primer puñetazo. Todos quedan confinados en sus cuarteles hasta saber quién empezó. Dato 11. William Shatner estaba tan celoso que escondió la bicicleta de Leonard Nimoy. William Shatner se suponía que iba a ser la estrella de Star Trek. Él era el Capitán Kirk, el protagonista, el héroe, la cara del programa, pero el público se enamoró de Spock en su lugar. El correo de los fans de Leonard Nimoy superaba con creces al de Shatner. Ni siquiera era una competencia y Shatner no podía soportarlo. Le robaba los diálogos a Spock para que Kirk pareciera más inteligente. Reescribía escenas para tener más líneas y, en momentos de pura mezquindad, incluso escondía la bicicleta de Nimoy en el set. George Takei reveló que la popularidad de Nimoy creó una inseguridad en Shatner que se manifestó en un comportamiento infantil y poco profesional. Shatner quería ser la estrella, pero Spock se robó el espectáculo, y Shatner nunca lo perdonó del todo por ello. Soy... Más interesado en lo de Shirley. Años que te conozco tú. Tenga mi petición, capitán. ¿Lo concederás o no? Hecho 12. Pelearon tanto que Roddenberry envió una carta enojada. La tensión entre Shatner y Nimoy no eran solo bromas insignificantes. Intentaron constantemente robarse las líneas de los demás durante el rodaje, reescribiendo escenas sobre la marcha para darse más diálogo y tiempo en pantalla. La situación se puso tan mal que Gene Roddenberry tuvo que intervenir. Envió una carta enojada a ambos actores, diciéndoles que dejaran de hacerlo y se apegaran al guión. El creador intervino para evitar que sus protagonistas se sabotearan. El invitado William Windham lo presenció. Escuchó a ambos actores quejarse al equipo por el reparto de diálogos. Esta rivalidad constante casi descarrila la producción. La carta de Roddenberry restauró el orden temporalmente, pero el resentimiento persistió. Silos de trigo. Pero a los Klingon no les gustaría vernos colonizar las plantas de Sherman. Cierto. Dato 13. Su amistad de 50 años terminó en un amargo silencio. Shatner no fue bienvenido en el funeral. A pesar de su rivalidad en el set, William Shatner y Leonard Nimoy eventualmente se convirtieron en grandes amigos. Su amistad duró 50 años, a través de convenciones, películas y luchas personales. Shatner dijo que Nimoy era el único amigo verdadero que había tenido. Pero en 2012, Shatner filmó a Nimoy sin su permiso para un documental de Star Trek. Nimoy estaba furioso. Dejaron de hablarse. Durante los últimos 5 años de la vida de Nimoy, nunca se reconciliaron. Cuando Nimoy murió en 2015, Shatner reveló algo desgarrador. No fue bienvenido al funeral. Él escribió, "Me dejaron claro que no era bienvenido". Después de la muerte de Nimoy, la hija de Nimoy le dijo a Shatner, "Él realmente te amaba", y eso conmovió a Shatner hasta las lágrimas. La amistad terminó sin cierre, y Shatner todavía lo lamenta. ¿Cómo se las arreglaron ustedes dos sin mí? Oh, lo logramos. Señor, Spock dio las órdenes y yo encontré las respuestas. Bien, ¿no hay problemas entre ustedes? Ninguno que valga la pena contar, capitán. Hecho 14. Grace Lee Whitney fue agredida sexualmente en el set. Luego fue despedido días después. Grace Lee Whitney interpretó a Yeoman Janice Rand, la asistente del Capitán Kirk. Se suponía que sería un personaje importante que aparecería en el material promocional inicial junto a Shatner y Nimoy. Pero durante la primera temporada, Whitney fue agredida sexualmente por un ejecutivo de estudio anónimo en el set de Star Trek. Tan solo unos días después, la despidieron del programa. La razón oficial: la cadena quería que Kirk tuviera una jovencita diferente y emocionante cada semana. Whitney reveló el ataque en su autobiografía de 1998, pero nunca nombró públicamente a su atacante. Gene Roddenberry luego dijo que despedir a Whitney fue el error más tonto que jamás había cometido, pero el daño ya estaba hecho. La carrera de Whitney se descarriló, su personaje fue borrado y su atacante no enfrentó consecuencias. Capitán, le debo una explicación. No, sí. El transportador falló, me dividió, creó un dupe. La parte animal de mí vino a tu cabaña. Incluso me arañó para que nos pareciésemos más. Hecho 15. Whitney quedó negra y azul mientras filmaba su propia escena de agresión. En el episodio El enemigo interior, un mal funcionamiento del transportador divide a Kirk en dos personas, uno bueno, un mal.
El malvado Kirk se vuelve violento y ataca a Yeoman Rand en una escena perturbadora, porque Grace Lee Whitney hizo sus propias acrobacias. Filmar esa escena la dejó literalmente cubierta de moretones. William Shatner la arrojó por todos lados, la tiró al suelo y la maltrató físicamente en varias tomas. La parte más extraña, Gene Roddenberry le ordenó hacer que el asalto violento pareciera glamoroso. Whitney dijo más tarde que no podía entender cómo eso era posible. ¿Cómo se puede hacer que la violencia sexual parezca glamorosa? Fue una experiencia profundamente incómoda que anticipó la agresión real que sufriría poco después. Dato 16. La enemistad entre Shatner y Takei ha durado 45 años. Su disputa no fue solo con Nimoy. George Takei, Zulu, lo ha criticado públicamente por décadas. Takei llamó a Shatner alguien que no sabe trabajar en equipo y lo acusó de ser difícil, egocéntrico y obsesionado con acaparar la cámara. Dijo, es difícil trabajar con alguien que no sabe trabajar en equipo. Bill es un actor maravilloso y lo sabe y le gusta tener la cámara sobre él todo el tiempo. En 2016 parecían haberse reconciliado con una foto amistosa, pero en 2021 volvieron a pelearse después de que Takei criticara el viaje espacial de Shatner. A diferencia de la ruptura Shatner-Nimoy, esta no muestra señales de terminar. Es el conflicto más prolongado en la historia de Star Trek. Reanudemos el rumbo hacia nuestro próximo destino, señor. Zulu. Introducción del curso, señor. Sigue adelante con paso firme. Hecho 17. El elenco se negó a filmar un guión porque era demasiado terrible. Leonard Nimoy y otros miembros del elenco no solo se quejaron de los malos guiones, sino que directamente se negaron a filmarlos. Para el episodio No hay verdad en la belleza, el guión era tan problemático y estaba tan mal escrito que Nimoy y varios otros actores se negaron a grabar sus escenas. Fue un acto de rebelión sin precedentes. Los actores tenían influencia y la usaron. La negativa a realizar reescrituras significativas. El episodio. Ya en los años 60, los actores resistían malos guiones, asumiendo el riesgo. Ahora estás seguro con nosotros. Hecho 18. Martin Luther King Jr. Personalmente, evité que Nichelle Nichols renunciara. Durante la primera temporada, Nichelle Nichols estaba frustrada. Su personaje, Uhura, no estaba siendo desarrollado. Se sentía como una operadora telefónica glorificada en el espacio. Entonces decidió dejarlo y dedicarse a Broadway. Luego conoció al Dr. Martin Luther King Jr. en un evento de derechos civiles. Ella mencionó que dejaría Star Trek. Doctor, el rey quedó atónito. Él le dijo que no podía renunciar. Explicó que ella tuvo el primer papel no estereotipado en televisión para una mujer negra. Mujer personaje en posición de autoridad, intelecto y dignidad. Doctor, el rey dijo que su papel era importante. Inspiró a los niños negros. Mostró a Estados Unidos un futuro donde existía la igualdad. Nichols se quedó. Uhura se convirtió en uno de los personajes negros más importantes en la historia de la televisión. El rey la convenció de no alejarse. No es usted muy persistente, señor Sarl. El juego tiene reglas. Los estás ignorando. Yo protesto y tú vuelves. Hecho 19. Nimoy quería que Spock muriera, pero prefirió dirigir. Tras Star Trek, la película, sentía que el personaje se desperdiciaba. Así que cuando el productor Harve Bennett se le acercó para hablar de Star Trek II, La ira de Khan, Nimoy le dijo que quería salir. Bennett le preguntó, ¿qué te parecería tener una gran escena de muerte? A Nimoy le intrigó la idea. Aceptó morir en la película, dándole a Spock un final heroico y significativo. Pero entonces Paramount le ofreció algo mejor. La oportunidad de dirigir Star Trek XIII, La búsqueda de Spock. De repente, Nimoy estaba interesado en regresar. Volvió a la vida, dirigió la secuela y abrazó nuevamente a Spock por completo. No fue solo el dinero lo que lo hizo regresar. Fue control creativo. No hay necesidad de avergonzarse por ello, señor Spock. Esto les pasa a los pájaros y a las abejas. Los pájaros y las abejas no son vulcanos, capitán. Dato 20. NBC quería a Kirk con una mujer distinta cada semana, así que despidieron a Rand. Gene Roddenberry reveló que NBC le pidió que el capitán fuera un mujeriego, sin ataduras. Libre para tener un romance con una nueva chica alienígena en cada episodio. El problema, la Yeoman Janice Rand. Su presencia sugería una posible relación con Kirk, algo que la cadena no quería, por lo que presionaron a Roddenberry para que la eliminara del programa. Roddenberry admitió, ya les había dicho que no tantas veces a los de la cadena que pensé que tal vez debía darles un sí esta vez.
así que despidió a Grace Lee Whitney. Años después se arrepintió profundamente, pero el daño ya estaba hecho. NBC consiguió lo que quería. Kirk se convirtió en el mayor mujeriego de la galaxia. ¿Por qué ya no ves a tus amigos donde solías? Es porque te estás convirtiendo en una joven. Y en el momento en que te conviertes en una joven, Hecho 21. Lucille Ball perdió su estudio porque salvó Star Trek. Lucille Ball, sí. Lucy de I Love Lucy fue la presidenta de Desilu Studios, la compañía que produjo Star Trek, y ella luchó más que nadie para mantener el programa al aire. A pesar de los catastróficos sobrecostes presupuestarios, Ball siguió defendiendo Star Trek. El espectáculo estaba perdiendo dinero. La junta directiva le rogó que lo cancelara, pero ella se negó. Ella creía en el potencial del programa. El costo se vio obligada a vender Desilu Studios a Paramount en 1967. El autor Mark Cushman reveló que Ball perdió su estudio por culpa de Star Trek. La cruel ironía: si Desilu hubiera aguantado solo unos meses más, habrían cosechado las enormes ganancias de la sindicación. En cambio, Paramount se quedó con todo. Bitácora del Capitán, fecha estelar 1313.3, anotar recomendaciones para el Teniente Kelso y el personal de ingeniería. En órbita sobre nosotros, los motores de la Enterprise están casi completamente regenerados. El resto del equipo de desembarco está siendo transportado de regreso. Hecho. 22. Un gesto de Lucille Ball salvó el programa. En febrero de 1966, antes del estreno, la junta de Desilu tuvo una reunión urgente. Star Trek costaba demasiado. El presupuesto estaba fuera de control. Votaron por unanimidad cancelar el programa. Lucille Ball, como presidenta, tenía el poder de anularlos con un simple gesto ante Herb Salo, sin discursos ni debates, como escribió Mark Cushman. Eso fue todo. Star Trek necesitaba un gesto de Lucille Ball, un solo gesto de una sola mujer. Sin ese momento, Star Trek habría sido cancelado antes de comenzar. Todo lo que siguió, las películas, los spin-offs, el fenómeno cultural, existe porque Lucy asintió. Es hora de actuar, caballeros. Vayan al cañón Phaser. Calumet. Elegiré la acción. Bailey, perdón, ¿se refiere a la muralla exterior? No pedí explicación. Navegante, traza rumbo en espiral lejos del cubo. Sí, señor. Intentaremos alejarnos de él. Sí. Dato 23. NBC calificó el piloto original como demasiado cerebral, código para demasiado inteligente para ti. Cuando los ejecutivos de NBC vieron el piloto original de Star Trek, The Cage, lo rechazaron. La razón era demasiado cerebral. En otras palabras, demasiado intelectual y sofisticado para su audiencia. El piloto costó $630,000, unos 6.5 millones actuales. Fue de los más caros entonces, y NBC lo halló muy intelectual. Casi lo cancelan, pero Lucille Ball exigió un segundo piloto. NBC aceptó a regañadientes. Ese segundo piloto, con William Shatner como Kirk, finalmente los convenció, pero fue por poco. Star Trek casi muere porque los ejecutivos subestimaron a su audiencia. Como dije, caballeros, esto fue hace 13 años. Estábamos en una patrulla de rutina cuando los sensores de la nave detectaron algo adelante. Al principio no estábamos seguros de qué era. Hecho 24. 116,000 cartas salvaron la tercera temporada, afectando su calidad. Ante rumores de cancelación en 1967, Roddenberry organizó una gran campaña secreta de fans. Pidieron a los fans escribir a NBC y que otros 10 hicieran lo mismo. Funcionó. NBC recibió 116,000 cartas de diciembre del 67 a marzo del 68. Más de 52,000 llegaron solo ese febrero. La cadena afirmó que recibieron más de 1 millón de piezas de correspondencia en total. Star Trek fue renovada para una tercera temporada, pero NBC castigó al programa cambiándolo al temido horario de los viernes por la noche y recortando el presupuesto. El resultado, la tercera temporada es considerada ampliamente como la más débil. Los fans salvaron la serie, pero la cadena se aseguró de que sufriera. Hecho 25. CBS rechazó Star Trek por un programa de ciencia ficción familiar que les falló. Antes de que NBC aceptara Star Trek, Gene Roddenberry se la propuso a CBS. La rechazaron. ¿Por qué? Porque ya tenían en desarrollo Lost in Space de Irwin Allen, una serie de ciencia ficción más orientada a la familia y menos desafiante intelectualmente. CBS pensó que Lost in Space era la apuesta más segura, más comercializable, menos arriesgada, y por un tiempo funcionó, pero Star Trek se convirtió en la franquicia mucho más influyente y rentable. Lost in Space es solo una nota al pie. Star Trek es una institución cultural. Es uno de los mayores errores hipotéticos de la televisión. CBS tuvo la oportunidad de quedarse con Star Trek. Eligieron la opción segura y lo han lamentado desde entonces. ¿Qué se ha logrado al ir allí? ¿O llevar al capitán Pike allí? Quiero saber por qué. Sus comentarios forman parte del acta, señor. Está en el expediente. Gracias. Hecho 26. El programa solo sobrevivió gracias a una laguna en la sindicación.
Muchos programas necesitan 4 temporadas para la sindicación y vender repeticiones. Star Trek solo tuvo 3, por lo que no debería ser elegible, pero hubo un truco. La tercera temporada de Star Trek dio los 79 episodios necesarios para la transmisión diaria. Esto permitió su sindicación, volviéndose un éxito masivo. Si Star Trek hubiera sido cancelado tras la segunda temporada, habría desaparecido. Esa tercera temporada, criticada por fans, permitió que Star Trek sobreviviera y fuera un fenómeno. A veces, la supervivencia importa más que la calidad. He perdido contra el capitán. He perdido contra James Kirk. Dato 27. La cancelación de Star Trek fue el cuarto mayor error televisivo. En 2011, TV Guide Network situó la decisión de NBC en ese puesto en su especial de los 25 mayores errores. El programa, tildado de intelectual, acabó siendo una de las franquicias más rentables de la historia. Generó múltiples series derivadas, 13 películas, libros, juegos, productos promocionales y miles de millones de dólares en ingresos. La NBC apostó a que el público no quería ciencia ficción inteligente. Estaban catastróficamente equivocados. Y décadas después, la industria lo reconoció como uno de los errores más vergonzosos de la televisión. La cadena que mató a Star Trek vio a alguien más beneficiarse de su resurrección. Pregunta tonta. ¿Quieres escuchar una respuesta tonta? Sí. Al planeta que gira alrededor de esa estrella del extremo izquierdo, en el cinturón de Orión. ¿Ver? Hecho 28. Las estaciones de televisión del sur prohibieron el beso de Kirk Uhura durante décadas. Aunque NBC emitió Los hijastros de Platón, estaciones del sur de Estados Unidos lo rechazaron. No querían un beso interracial al aire. Punto. En Inglaterra, el episodio fue prohibido por casi 25 años. Hubo que esperar a los 90 para que el público británico la viera íntegra. La censura no detuvo su impacto. Inició debates sobre raza, representación y el futuro de la televisión. Incluso las emisoras que lo rechazaron no frenaron el debate público. A veces, la controversia vuelve una afirmación más potente que el consenso. Ojalá pudiera dejar de temblar. Inténtalo. No. Pensar en ellos. El beso de Kirk Uhura ocurrió un año tras legalizarse el matrimonio interracial. Los hijastros de Platón se emitió el 22 de noviembre de 1968, un año tras Loving Mr. Virginia, cuando la Corte Suprema invalidó las leyes contra el matrimonio interracial. Un año. En 1967, el matrimonio interracial era ilegal en partes de Estados Unidos. Para 1968, Star Trek ya lo mostraba en televisión. Ese momento hizo el beso aún más explosivo. No fue solo televisión, reflejó un cambio social masivo. Star Trek no esperó a la sociedad, impulsó la conversación hacia adelante. Estás medio loco porque no hay nada dentro, nada. Y tenéis que torturarnos para convenceros de que sois superiores. Hecho 30. Barack Obama le dio crédito a Nichelle Nichols por abrir puertas para generaciones. En 2012, el presidente Barack Obama le entregó a Nichelle Nichols su premio del Salón de la Fama de la Academia de Televisión. Le dijo que su papel como teniente Uhura abrió puertas para generaciones de jóvenes de todas las razas. Nichols no solo interpretó un personaje, representó una posibilidad. Mostró a los niños negros que podían ser más que sirvientes y criadas en la televisión. Ella le mostró a Estados Unidos un futuro donde la igualdad no era un sueño, sino una realidad. Ese beso y papel innovador resonaron de 1968 a 2012. De los derechos civiles al primer presidente negro, Nichelle Nichols cambió la historia. Él es... Me van a reportar. Le rechacé la comida. Y... Creo que el golf es el único que controla estos colores. Dato extra, y ahora el dato extra que te prometí. El piloto original de Star Trek, The Cage, presentaba a una primera oficial llamada Número 1, interpretada por Maggie Barrett. Ella era la segunda al mando de la Enterprise, una mujer en una posición de autoridad, intelecto y liderazgo. Los ejecutivos de la NBC lo rechazaron. Según los informes, le dijeron a Gene Roddenberry que no podían tener a una mujer al mando. El público no lo aceptaría. Era demasiado progresista. Roddenberry tuvo que elegir entre la oficial o Spock. Se quedó con Spock y degradó a Barrett a la enfermera Chapel, un rol secundario. Pasarían décadas antes de que Star Trek presentara a otra mujer en una posición de mando tan destacada. El programa, que predicaba la igualdad y el progreso, se vio obligado a abandonar a una líder femenina porque los ejecutivos de la cadena no creían que el público estuviera preparado. Esa es la verdadera historia detrás de Star Trek. Rompió barreras.
Pero también tuvo que hacer concesiones, y a veces esas concesiones revelaban cuánto le faltaba aún a la sociedad por avanzar. Star Trek comenzó como un desastre. Demasiado costoso, demasiado inteligente, demasiado controvertido. La cadena no creía en él. El estudio casi lo canceló. Pero de alguna manera, ese desastre se convirtió en una leyenda. Si te gustan los secretos extraños de Hollywood, el caos detrás de cámaras y las verdades raras que hicieron posibles tus programas favoritos, dale al botón de suscribirte, porque esto apenas comienza. Hay décadas de locura hollywoodense esperando ser descubiertas. Y deja un comentario. Cuéntame qué dato te dejó boquiabierto. Dime desde dónde estás viendo. Dime qué programa quieres que destruya a continuación. Gracias por ver. Y recuerda, a veces las mejores historias ocurren cuando todo sale mal.